Bienvenidos todes al programa de educación y cultura Diálogos Compañeros de la Radio Germán Abdala. Producción y conducción, militantes de Patria Compañera. Nuestras vías de comunicación: Facebook, Patria Compañera; Instagram, Patria Compa; Twitter, Patria Compañera. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. ¿Cómo están? Compañero Walter, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Alicia? Ya estamos despidiendo este mayo Sí. raro, muy frío, Sí. que adelantó. No sé si hasta te vaticino que hubo helada anteanoche. Anteanoche me parece esa helada negra, como decían antes. Sí. Pero bueno, nada, Sí. bienvenidos a este programa, que hoy teníamos repetición, pero nos comprometimos a traer la nota, el programa entero, que no había salido bien la semana pasada, traerlo hoy, a pesar de que en nuestra región hay muchos problemas con Movistar, no solamente por la técnica, sino porque no se puede pagar, porque te generado van a aumentar de vuelta ahora en junio, perdón. Sí. No es abrupto, que tenía que pasar. No puede... Es parte de la realidad. Y la verdad es que la semana pasada nosotros teníamos un material muy interesante con la entrevista que habíamos hecho con Ernesto Villanueva, después teníamos algún otro material producido por compañeras de nuestra agrupación, y que bueno, teníamos estos defectos, estos problemas para transmitir que tienen que ver también un poco con la falla o con la mala conectividad que nos están dando estas empresas que nos aumentan todo el tiempo, pero que no nos mejoran el servicio que nos prestan. Así que decidimos volver a hacer este jueves un programa en vivo y no la retransmisión. Como siempre, agradecemos a los compañeros del IVAP que nos reproducen en su propio canal, y le agradecemos a Clara, Armando y Roxana en la producción y operación técnica del programa, también todos compañeros de la agrupación Patria Compañera. Bueno, semana de un alto número de contagios por el coronavirus. Walter, ¿qué podemos decir? Preocupa porque lo que estamos viendo es una foto de hace 15 días, Alicia. 14 días en realidad. 14 días son 2 rondas de 7 días, donde preocupa por qué no fuimos por el cierre de 2 semanas también. Claro. Pero es tanta la presión, es tanto uno no puede, pareciera que se puede gobernar, porque hay que estar atento a toda la mentira, a todo el bombardeo. Lo último que me sorprendió, este hombre que dijo, no, porque a mi mamá le pusieron una vacuna que se le pegó un imán porque tenía metales pesados, pero que además le den espacio, eso te saca de la discusión normal. Pareciera que no tendríamos que prestarle atención. Pero también la jefa del partido opositor, la presidenta del partido opositor, denunciando al ex ministro Ginés, al presidente, del pedido de retornos por el tema de Pfizer. Basta de Pfizer. Pfizer son unos ladrones que nos habían pedido hasta los hielos de los... de los glaciares. De los glaciares, el tema de la pesca, de los permisos de pesca para poder firmar y que nos den la vacuna, una extorsión. De embajadas pidió. Pero además Pfizer, esto es algo que no hay que dejar de decirlo nunca. Es propiedad de un fondo buitre que es el fondo ROC, que es el que se le plantó en su momento al ministro Guzmán, con el que más costó hacer la negociación que se hizo con los fondos buitres. Digamos, eso es Pfizer, no es una empresa altruista. A ver, es un fondo buitre que entre tantos negocios tiene negocios de farmacología, tiene empresas petroleras, también ese fondo. Entonces... tienen escuelas. Tienen escuelas, exactamente, tienen escuelas, tienen escuelas y con circuitos de universidades privadas. Exacto. Entonces realmente no son unos nenes de pecho, digamos, ¿no? Y por supuesto son los que sostienen
económicamente a la prensa hegemónica, porque ¿quiénes son los que tienen retorno de Pfizer? Exacto, ¿No? exacto. Me Y parece que de eso también, sabe mucho más Bullrich que el presidente. ni hablar. Y cierro mi parte de las cosas destacables que hay que decir, también hay que seguir denunciando el contubernio con la justicia, con el asesor del presidente que pidió asilo en el Uruguay, asilo político, por Con el haber estado payaso mezclado. Pepín. Exactamente. Entonces, fue todo armado. Nuestros compañeros y compañeras, y sobre todo nuestra jefa espiritual y conductora de este movimiento, Cristina Fernández, nunca se fueron. Todos los compañeros y compañeras se quedaron a estar a disposición de la justicia en cosas armadas, siendo ensuciados como lamentablemente Aníbal Fernández, por ejemplo, la cama que le hicieron con una campaña entre los medios de comunicación y actores comprados para falsos testimonios. Bueno, todo eso se lo tenemos que decir en la cara cada vez que nos quieren discutir. Nosotros tenemos un gobierno que sí, tenemos inflación, tenemos desocupación, estamos tratando de emparejar los sueldos. No alcanza, es cierto, no alcanza, pero No son alcanza. esta misma gente que son los dueños de todo. Exactamente. Entonces, yo no quiero extenderme en esto porque obviamente el programa hoy está pensado para revalorizar esta charla, este diálogo y entender que cada vez que somos gobierno ponemos en discusión, por ejemplo, la ley de educación superior, donde busca la igualdad, donde tratamos de que todos tengan las mismas oportunidades, porque además es una forma de crear libertad. ¿Qué tal? Exactamente. Y en realidad, por ahí, una cuestión que nos sirve para introducirnos un poco también a la entrevista que hicimos con Ernesto Villanueva, que tiene que ver Sí. cómo una de las cuestiones que pasa en nuestro país es que el Congreso funciona, que el Congreso está activo por Zoom, por los medios que nosotros querramos, pero está trabajando, cosa que no ocurrió en los años del macrismo, que hubo muy pocas sesiones del Congreso, recordemos también eso. Entonces, por ahí contarles, por un lado, que hace 10 días en la Cámara de Senadores se aprobó la Ley de Educación Ambiental, que esto es muy importante para el desarrollo sostenible e integral de nuestros territorios, porque hay un principio de igualdad y de cuidado del patrimonio natural y cultural de nuestro país, y sobre todo que tiene mucho que ver con algunas acciones en ese sentido que ya había iniciado Pino Solanas, que siempre lo recordamos con absoluto respeto y con absoluto cariño en relación a la preservación de la biodiversidad también, ¿no? Y en la entrevista que nosotros le hicimos al compañero Ernesto Villanueva, muchos de estos temas que van de a poco saliendo o aprobándose en las leyes tienen que ver también con los aportes que las universidades y el sistema de ciencia y técnica hacen con su investigación, ¿sí? La situación del medio ambiente, las problemáticas del extractivismo, de la industria minera, las problemáticas que tienen que ver, bueno, en este caso, como hablábamos recién, con la pandemia, con las enfermedades, pero también problemáticas más sociales, como por ejemplo saber si ir a clase o no realmente incidía en un aumento de los contagios. Todo nuestro sistema científico-tecnológico, las universidades nacionales, la SIC, el CONICET, están trabajando para producir información sobre esas temáticas, información y producir tecnologías sobre estas temáticas. Entonces, en la conversación que nosotros tuvimos con Ernesto, tenemos estos temas también para discutirlos, por eso la importancia para nosotros de hacer este programa donde pudiéramos escuchar completa esa entrevista. Si te parece, Walter, le damos espacio a la actualidad. Roxana, ponemos placa y... ¿Qué como parece? Siempre, lo pedís, lo tenés. Dame lo placa pedís, y lo vino tenés, placa. y como siempre, nuestra compañera Nadia Viteniuk viene con las notas de actualidad. ¿Cómo estás, Nadia?
¿Cómo estás, Alicia? ¿Cómo estás, Muy Walter? bien, muy bien. También Buenas tardes. buenas tardes a todos los que nos están escuchando y visualizando. Bueno, la actualidad educativa esta semana viene aparejada con el confinamiento de 9 días que se dictó la semana pasada por el Poder Ejecutivo. Esto tiene que ver con las clases, ¿sí? Que en varias provincias y en Cava se estaban dando de manera presencial. Pero ¿qué pasó con Cava y el resto de las provincias? Bueno, en el resto de las provincias están manteniendo las clases de forma virtual, pero en Cava decidieron suspender las clases, o sea, no hubo clases ni presenciales ni virtuales. Horacio Rodríguez Larreta denominó esto como un corrimiento del calendario escolar. Los 3 días que no van a tener clases, que fueron esta semana, hasta mañana, se van a recuperar de manera presencial del 20 al 22 de diciembre. En su conferencia de prensa argumentó que él, en primer lugar, afirmó que hubo un incremento de casos, pero argumentó que va a combatir ese aumento de casos con 3 pilares. Uno es fortalecer el sistema de salud, aunque no hizo ningún anuncio ni ninguna medida que hable sobre el fortalecimiento del sistema de salud. Seguir con el calendario de vacunación y el cuidado individual. Con respecto al cuidado individual y a los protocolos de cuidados en las escuelas, ¿sí? Para una presencialidad segura, como él vaticinó durante todos estos meses, esta semana se conoció la noticia de que el gobierno no va a mandar más insumos de productos satinizantes a las escuelas, sino que las cooperadoras se van a tener que hacer cargo de la compra de esos insumos. Ante las denuncias de los padres que conforman las cooperadoras de las escuelas porteñas, salieron a aclarar que si bien no van a enviar los insumos, van a mandar fondos a las escuelas. Las familias también declararon que esto es una clara maniobra de financiamiento y deslinde de responsabilidad del Estado, Sí, claro. dado que esta partida de dinero sería en 3 cuotas y contemplaría cada matrícula de las escuelas, teniendo en cuenta que se van a destinar 200 pesos por alumno por año para la compra de insumos. Y las familias consideran que eso es insuficiente. Por otra parte, también en las medidas que tomaron en esta semana desde el Ministerio de Educación de Cava, la ministra de Educación, Soledad Acuña, suspendió la entrega de módulos alimentarios. La decisión causó también malestar debido a que el confinamiento restringió la actividad económica de muchas familias y se contaba con ese sustento que se brindaban en las escuelas. Bueno, esta semana no hubo entrega de módulos alimentarios en las escuelas de Cava. Además de no tener clases presenciales, tampoco hubo clases virtuales. Se decidió de que no haya clases presenciales durante la semana de confinamiento hasta el 30 de mayo. Ante esta decisión, los docentes porteños, más precisamente los que están nucleados en los gremios UTE-CETERA, decidieron dar una continuidad pedagógica virtual y a través de todos los medios posibles que no requirieran contacto físico. Desde UTE-CETERA, Angélica Graciano sostuvo que mantener el vínculo es legítimo y es una demanda de la comunidad educativa. Además, UTE-CETERA, el 26 de mayo, vía Zoom, organizó un homenaje a los compañeros fallecidos de las escuelas de Cava, ¿sí? Es importante señalar las vidas que se perdieron en la cruzada por la presencialidad de Rodríguez Larreta, que tuvo tintes electoralistas todo el tiempo y estuvo despojada de inversiones en educación, y bueno, y que este costo no fue gratuito. Claro. Hubo 11.700 contagios en escuelas en Cava, más de 3.200 burbujas que se pincharon,
y el dato más trágico de todos es el fallecimiento de docentes y auxiliares en Cava. El 26 de marzo hubo un Zoom en homenaje y en reconocimiento a la trayectoria educativa de estos trabajadores de la educación. Y por otro lado, también quería comentarles que en junio del año pasado, la ministra de Educación reconoció que hubo 6.500 chicos que no tuvieron conectividad y que no tuvieron contacto pedagógico por falta de dispositivos electrónicos. Claro. Incluso la Nación le pidió al gobierno porteño que mande ese listado para poder proveer de esos insumos, pero no se envió. Además, el 13 de enero del 2021 se conoció un ajuste realizado por la cartera educativa en el Plan Sarmiento. El Plan Sarmiento es el encargado de repartir notebooks a miles de estudiantes de las escuelas porteñas. La resolución ordenó el recorte de 371.000 millones de pesos de ese plan. Pero la gran pregunta es, ¿a dónde fue a parar ese dinero? Ese A las dinero veredas. No, ese dinero, siguieron invirtiendo en educación. Esperá, porque vamos a pensar bien. ¿Dónde fue no nos adelantemos. Claro, ¿dónde fue a parar ese dinero? A la Dirección General de Educación Privada, o sea, para financiar las escuelas pagas. Mira vos. Sí. Así que sí, completita la hacen. Todas estas medidas y políticas pudieron haber salvado las vidas de los docentes y auxiliares que ahora ya no están. Así que es importante nombrar y decir todas estas políticas que se están llevando a cabo para darlas a conocer y ver cómo se están manejando, que toman como la educación como bastión electoral. Claro. Y también, en el diario británico The Guardian también hacen una mención a la carrera electoral de Larreta, tomando como bastión electoral lo que es la presencialidad y la lucha en pos de la presencialidad. Algunos datos que salen resaltados de la nota del diario británico es: el alcalde, quien espera ganar la nominación de la coalición para la presidencia en 2023, luchó contra el cierre de las escuelas, esperando no ser superado por otros aspirantes a la presidencia como Patricia Bullrich. Esto lo señaló el diario británico The Guardian. Y además, no estaba enterada de esa, me sorprendiste con lo de The Guardian. Sí, en toda la nota hacen referencia de la utilización y la politización de la pandemia por parte de Larreta y de Juntos por el Cambio. Bastante revelador que desde otro continente estén viendo, lo que nosotros siempre tratamos de hablar en nuestros espacios, ¿no? Claro, claro. Y otra cuestión que también resaltaron desde esa publicación es la situación epidemiológica agravó la politización de la pandemia. ¿Por qué? Por las elecciones legislativas, que son en octubre, y los aspirantes presidenciales para las elecciones del 2023, que los férreos opositores, que ya sabemos quiénes son, están todo el tiempo denostando las medidas de cuidado de la presidencia actual. Así que eso también se está viendo en el resto del mundo. Entre otras noticias, el jueves pasado se presentó un informe llamado Previniendo el matrimonio y las uniones infantiles, una forma de violencia contra mujeres y niñas en la Argentina. Este informe lo presentó la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, FAME, que hizo un informe muy completo sobre la situación en la Argentina, sobre las provincias donde más se casa a niñas con adultos mayores. Salta salió como la provincia con mayor caso de matrimonios infantiles. Las regiones del NEA y del NOA tienen los más altos índices de porcentaje de matrimonios infantiles. Salta, que es la que sale en el primer puesto, la práctica se concentra en los departamentos San Martín
y Rivadavia, que son linderos al departamento Ramón Lista en Formosa. La presidenta del FEIM, Mabel Blanco, afirmó la importancia de estos datos, dado que ella denomina que esto es una forma de violencia que compromete la vida de las niñas y adolescentes, porque dejan el colegio, se convierten en madres precoces e incrementan así su pobreza. Este informe también recuerda que 72 niñas y adolescentes de entre 14 y 19 años fueron víctimas directas de femicidios. El 50% de estos casos fueron por vínculos entre parejas y exparejas. Lo más importante a destacar de este informe es que las intervenciones más exitosas han sido las que han permitido a las niñas y adolescentes permanecer en la escuela. Recalca la educación sexual integral como fundamental para poder erradicar el matrimonio infantil en la Argentina, como una política pública importante y destacada. Bueno, otra vez ponemos sobre la mesa el debate de las ESI en las escuelas y bueno, este informe es bastante revelador con respecto a los datos que va brindando y a la importancia de, bueno, ¿no? La ESI es una ley, es un derecho y por tanto tiene que estar en las escuelas. Pero bueno, también la reinserción de esas niñas en las escuelas ayudaría muchísimo a que cambien sus condiciones de vida, la importancia de la escuela y en este caso de la ESI. Y por último, para terminar con la sección de actualidad de hoy, de Diálogos Compañeros, recordamos el aniversario del Día del Trabajador de la Educación, que fue el 23 de mayo, establecido en el 7º Congreso de CETERA, para recordar que en nuestras luchas los maestros no dejamos de enseñar, sino que enseñamos a luchar. En 1988, la Marcha Blanca del 18 de mayo congregó con sentido federal a trabajadores de la educación de distintas provincias luego de 42 días de paro. En ese gran paro y en esa gran movilización federal se pedía un salario básico común, un estatuto federal y una ley federal de educación. Así que esas fueron las grandes conquistas de la marcha y del gran paro que se dio en ese día, en esa fecha tan especial. En esa fecha. Esta marcha visibilizó la lucha en defensa de la escuela pública, que contó con gran apoyo de las familias y de los trabajadores de distintos gremios. Así es. Así que muy bueno temazo para tocar en un día en particular, el tema de la educación. Ya lo tocamos con una entrevista el año pasado, pero me parece que amerita seguir ampliando y el cambio cultural. Clarita nos acercaba al tema del chineo. Yo tengo una nota hecha desde la radio con gente en Chaco sobre los pueblos Com y Wichi. Sí, en la comunidad Wichi también hay un alto índice, pero lo que se destaca en el informe es que hay que trabajar con las mujeres y la concepción cultural que ellas tienen de lo que es el matrimonio y lo que es, digamos, todo lo que ellos tienen de carga ancestral de cultura, ¿no? Que hay un largo camino por recorrer en ese sentido, en las comunidades indígenas. Porque sin caer en relativismos, digamos, es muy difícil pensar el equilibrio entre esa historia ancestral, como vos planteás, y la perspectiva de derechos y lo que implica el cuidado de las infancias, que se prolongan hasta los 18 años según nuestra legislación. Entonces realmente hay que hacer un trabajo allí que no pasa por lo punitivo ni por el castigo, sino realmente por cambiar patrones culturales, ¿no? Creo que es un desafío muy grande.
Vamos Sí, sí. a retomar el tema de la ESI en algún momento de este año, como dice Walter, me parece muy, muy importante. Bueno, nos has traído de todo, Nadia, hasta nos has sorprendido con las noticias internacionales sobre nuestro propio país. Así que bueno, Sí. muchísimas Excelente. gracias. Estamos insertados en el mundo, vieron que antes Ay, decían, sí, antes esto era decían, no, Argentina claro. está excluida. Bueno, que sepan Mira, que yo no sí, sabía que esto era la inserción en el mundo. Y para bueno, algunos. para algunos, tal cual. Bueno, muchas gracias, Nadia. Muchas Nos gracias a vemos. ustedes. Muy bien. Quiero retomar por ahí tres cositas que atendiendo un poco al chat, que es saludar a los compañeros de Seiza que nos están escuchando, Paso del Rey, Moreno, que también nos están escuchando, y Nora nos trae una efemérides para recordar mañana, que es el Día de los Jardines de Infantes. Qué Y lindo. está muy bien lo que nos dice Nora en los comentarios, porque ella reclama los jardines de infantes que el kirchnerismo ahora está tratando de ver cómo equilibra en función de esa promesa que hizo Macri, que nunca cumplió, ¿no? Todavía estamos reclamando esos jardines de infantes, como tantas otras promesas de campaña que nunca llegaron, ¿no? Ya lo dijo la Eh, mamá, es un mentiroso. es un mentiroso. Hasta yo le pegaba, dijo a la madre, para que no mienta. Qué, No, que qué nos cosa, caen, nos lo que hemos caen tenido que la- vivir. y bueno, y bueno. Y bueno, viene la ¿Nos entrevista preparamos? prometida, Nos nos preparamos, nos preparamos con preparamos. plaquita, con la placa, Roxana, y después presentamos a la entrevista. Momento de entrevista. En Diálogos Compañeros. Bueno, como les comentamos el programa pasado, esta vez vamos a dar cuenta de la entrevista que le hicimos a Ernesto Villanueva, actual rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Ustedes saben que esta es una universidad que fue creada por Cristina Fernández de Kirchner en el año 2010 y que es una universidad muy importante porque está en el distrito de Florencio Varela, y su organización y las carreras, sobre todo, que proponen, tiene mucho que ver con pensar en un modelo de industrialización nacional, en un modelo de industrialización por sustitución de importaciones que valoriza la industria nacional. Entonces es una universidad singular que se ha desarrollado, en muy poquitos años se ha desarrollado muchísimo en el territorio de Florencio Varela. Por supuesto, nosotros hablamos con Villanueva porque es una persona que ha contribuido mucho al pensamiento universitario aquí en la Argentina. Él es sociólogo, egresado en la Universidad de Buenos Aires. Entre 1968 y 1972 participó del movimiento de cátedras nacionales para el pensamiento latinoamericano que convergían en el Instituto Gino Germani, y es un poco una experiencia embrionaria del pensamiento crítico en América Latina. Fue rector de la Universidad de Buenos Aires en el año 73 y por todas estas participaciones de acción política se tuvo que exiliar en el año 1976. Así que retornó a nuestro país con el retorno de la democracia. Entre su destacada trayectoria podríamos decir que fue presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de Carreras Universitarias, de la CONEAU, y es un autor de varios libros y una referencia obligada a la hora de pensar la universidad y el rol social que la universidad cumple. Roxana, si está todo preparado, escuchamos la entrevista. Mm.
Bueno, compañeras y compañeros, no quiero decir que es la entrevista maldita porque no corresponde que haga alarde de mis, ¿cómo se dice? De mi superstición en este momento del programa, pero estamos con un problema de sonido. Que no es tan grave, era peor lo de la semana pasada, me parece, capaz. Sí, Pero bueno, vamos totalmente. a dejar que las manos mágicas de Roxana hagan algo. Me parece que ya estamos en condiciones. A ver. Bueno, muy buenas tardes, Ernesto, y nos acompaña Ernesto Villanueva en nuestro programa. Y la preocupación central que tenemos para conversar hoy tiene que ver con el sistema universitario argentino y charlar sobre cuáles son los desafíos, sobre cómo el sistema universitario se ha venido comportando en los últimos años. Dada tu vasta experiencia en este tema y tu trayectoria académica también en el mismo, no solo como rector, sino que has producido conocimiento que nos ha ayudado a producir el pensamiento universitario, que me salió el nombre de la revista, queremos hacerte algunas preguntas. Lo primero que queríamos preguntarte es sobre el sentido popular de la universidad, ¿no? Nosotros sabemos que en los últimos años todas las universidades que se han ubicado más en la periferia, como la Universidad Autoro Jauretche, como la de Hurlingham, las que se han ubicado en el conurbano, van teniendo un sentido distinto de la universidad. ¿Cómo podríamos conceptualizar ese sentido? Sí, digamos, el sistema universitario argentino se ha ido modificando mucho en las últimas décadas, mucho. Si uno piensa la cantidad de universidades que existían hacia 1950, que eran unas 6, a las que existen hoy, que son casi 60, ¿no?, distribuidas en todo el territorio argentino, hay un salto de calidad enorme. En 60 años, el sistema universitario, que estaba pensado solo para las élites, y en todo caso para incorporar clases medias al servicio de las élites, bueno, se ha ido diversificando muchísimo, ¿no? En los 70 pensaban, nosotros criticamos mucho en aquel entonces el plan Tacchini, pero lo cierto es que en los 70 se amplió a territorios en los cuales las universidades no existían, con una idea de enfoque regional. En los 90 también hubo una expansión grande del sistema universitario, y con el gobierno de Néstor y Cristina eso se avanzó muchísimo más. Eso se observa en la cantidad de estudiantes que hay en la Argentina, ¿no? Y como decís vos, ya no solo se llega a las capas medias, a las clases medias con ánimo de ascenso, sino a sectores populares. Eso en estas universidades que estamos alojados en territorios en los cuales los sectores populares son mayoría enorme, tenemos como un perfil especial, por supuesto. Perfil especial porque el capital cultural de esos estudiantes es distinto al de los otros. En general van a ser primera generación de estudiantes dentro de la familia. Muchísimos de ellos trabajan. Anécdota, algunos de ellos, lo he visto en mi propia universidad, se sacan una foto al momento de anotarse en la universidad. Yo me saqué fotos cuando egresé. Bueno, o sea, es una ruptura del imaginario universitario en los sectores populares. Se puede estar en la universidad. La universidad no es algo totalmente ajeno. Ahora, eso requiere un conjunto de transformaciones internas del mundo universitario que, a mi juicio, todavía estamos lejos de lograrlo. Las discusiones sobre defensa de la universidad o de la autonomía de la universidad, yo creo que tienen que dar paso a las discusiones acerca de cómo ponemos nuestras universidades al servicio de nuestro pueblo y de la Argentina. Claro. O sea, mirar la universidad no desde adentro, sino desde afuera hacia adentro. No sé si me explico. Bien. Sí. Eso requiere una transformación importante de nuestras mentalidades. O sea, en un momento... Sí. ¿Qué me querías decir? Te pregunto, ¿cómo conviven estos dos conceptos, ¿no? El de pensar una universidad que sea mirada de afuera hacia adentro y el concepto de autonomía universitaria, que muchas universidades lo defienden férreamente, ¿no? Bueno, siempre va a haber una tensión, pero la ley actual
visibiliza eso de una manera correcta. No hay una discusión en el mundo, al menos de las autoridades, de tensión real sobre eso. Simplemente hay que cambiar las mentalidades de modo tal. La autonomía es imprescindible porque no solo para las universidades, en cualquier institución, si hay un régimen excesivamente regulado, esa institución tiende a burocratizarse excesivamente, eso es la verdad. Eso para todas las instituciones, no solo para el mundo universitario. La autonomía universitaria muchas veces fue utilizada simplemente como una herramienta, o para defenderse de la reacción, o en otros momentos para atacar al peronismo. Eso lo sepámoslo, todos. Eso ha sido así. Exacto. Lo que tenemos que hacer es que la autonomía sea un elemento vivificante de nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque en general los universitarios, los que estamos adentro de las universidades, somos los que más sabemos sobre cómo podríamos ayudar a la Argentina. Hay muchas veces yo escucho discusiones sobre la autonomía, la universidad como un derecho. Está bien, ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo lo implementamos? Bueno, la implementación está a cargo nuestra. O sea, nosotros somos los que tenemos que creer en ese principio y ver qué dificultades hay. Si uno mantiene un profesor, por ejemplo, que cree que cuando bocha a muchos estudiantes es buen profesor, sonamos. ¿Me entiendes? Es eso lo que hay que corregir. Ese tipo de mentalidad. ¿no? Sí. O sea, en la relación esa enseñanza-aprendizaje, yo siempre digo lo mismo, hay que poner por delante el aprendizaje. No nos interesa tanto los grandes conferencistas, el señor que sabe muchísimo, si no sabe transmitir. Necesitamos que el profesor se acerque al estudiante. Sí. Pero la propia lógica del sistema universitario, digamos, cuando se crea la figura del docente investigador, cuando en algunas universidades las categorizaciones de los investigadores dependen de la producción de conocimiento, o ganar un concurso depende de cuántos papers se publicaron, no se pone en contraposición a esta idea de pensar en una universidad como acceso y ampliación de derechos y a transformaciones, digamos, ¿no le exigimos al docente como una doble vara ahí? Bueno, eso es el docente investigador, no es imprescindible que todos los docentes investiguen. Es muy útil que investiguen. ¿Por qué? Porque la investigación tiene una fase que es la de creación final de conocimiento. Pero tiene una fase anterior, que es la del cuestionamiento del conocimiento actual. Y eso para un docente es vital. Si uno cree que lo que uno transmite es de una vez y definitivo, se anquilosó. Claro. Entonces, la universidad lo que tiene que transmitir es esa idea de pensamiento crítico, de pensamiento provisorio, de cuestionamiento de todo, incluso del nivel de conocimiento existente. ¿Me explico? Perfecto. Entonces, a veces la investigación sirve para eso. No es que vamos a tener millones y millones de investigadores que todos los días saquen patentes. No, algunos sí sacarán patentes, será la cúpula, serán los mejores, etcétera, etcétera. Pero lo importante es esa visión que decir, bueno, yo al investigar me interrogo acerca de lo que sé. Perfecto. ¿Está bien lo que sé? ¿Tengo que corregirlo? ¿Tengo que cambiarlo? Hoy por hoy yo te diría que en el mundo universitario el discurso políticamente correcto es este. ¿Me explico? Nadie, por ejemplo, hoy entre los rectores va a plantear que las investigaciones tienen que salir exclusivamente de la cabeza de los investigadores, que las investigaciones tienen que salir de las necesidades de nuestro país. Eso lo dice todas las autoridades, los rectores, puede que alguno no lo diga. El tema es que se haga efectivamente. O sea, yo a lo que voy es que estamos en una etapa distinta de la Argentina, una etapa en la cual nosotros nos podemos cuestionar a nosotros mismos y decir qué tenemos que corregir. ¿Me explico? Bien. El principal problema para mí del sistema universitario es un problema que quizá todo el mundo cree que es muy tonto, pero para mí es el principal, que es que tenemos pocos graduados. Hay mucha deserción. Entonces, todo lo que digamos sobre derechos, etcétera, no tiene ningún valor si no pensamos en cómo estructuramos nuestros planes de estudio, cómo son nuestros docentes, de modo que nuestros estudiantes puedan egresar.
Por supuesto, Exacto. tiene que haber títulos intermedios, tiene que haber apoyo, pero ese es un tema. Yo creo que ese es el problema principal. Y si uno Sí. exprime ese problema principal, ¿no? De que hay pocos graduados, enseguida va a un segundo desafío, que es la relación entre enseñanza media y enseñanza universitaria. Bien. ¿Mm? Ese sería para mí el segundo de los temas. Primero, poca Sí. graduación, segundo, pero se deriva del primero. Cuando uno dice, ¿por qué Claro. poca graduación? Hoy me contaban, por ejemplo, de una chica que estaba estudiando una ciencia, en ciencias exactas de la UBA y que tenía que ir a un profesor particular. Claro. Estamos mal si tenemos Estamos que mal. hacer eso. ¿Mm? Sí, ¿Me sí, sí, explico? sí, sí. Ese para Sí, mí es el tercer tema. claro. Cuando uno sigue exprimiendo sobre esa cuestión, pocos graduados, enseñanza media, un tercer tema a la que no se le da la suficiente importancia es la distribución injusta del presupuesto universitario. Bien. No me refiero al quantum total, me refiero a cómo está dividido el presupuesto en general dedicado a educación superior y al mundo científico. Sí. Ahí uno ve enormes injusticias. Bien. Cuando uno relaciona la cantidad de estudiantes con los presupuestos universitarios, se encuentra con problemas serios. ¿No? Sí, sí, sí. Por supuesto, cuando uno ve el quantum total de presupuesto universitario y lo compara con el que hay en Brasil, por ejemplo, en relación al número de estudiantes, Argentina es muy eficiente, esa es la verdad. O sea, con muy poquita Sí. plata hacemos muchas cosas. Exactamente. No te digo Sí, compararlo sí, con sí. Estados Unidos o con Europa, pero dentro del sistema universitario uno ve injusticias. ¿No? Exactamente. Sí, Y sí, sí. eso tenemos que en un proceso que corregirlo. Me parece que ese por lo menos el tema, el tercer tema que yo diría que es un desafío. El cuarto, Sí. y esto se relaciona con tu pregunta anterior de planificación y autonomía, es cómo incrementamos el número de estudiantes en las carreras que a nuestro juicio hoy deberían priorizarse. ¿Me explico? La norma actual plantea el ingreso irrestricto, pero el ingreso irrestricto tiene algo de atender, por decirlo así, la demanda estudiantil. ¿Cómo se constituye la demanda estudiantil? ¿Cómo se constituye? Se constituye a través de las familias, de los medios, ¿m? De lo que Sí, los sí. jóvenes creen que es útil. ¿M? Claro. A veces una carrera que no aparece en los medios, que no se conoce, que a lo mejor tiene fama de difícil, es quizá de las que más necesitamos. Ese Exactamente. tema lo tenemos que encarar, lo tenemos que encarar. La Sí. mera frase de ingreso irrestricto no resuelve ese tema. Claro. Tenemos que atenderlo. Sí, sí. Tenemos que atenderlo con políticas más activas en becas. La Secretaría de Políticas Universitarias ahora ha desarrollado esta idea de las becas Belgrano, o sea, con Claro. dinero más fuerte para aquellas carreras que creemos que son hoy que hay que corregir. No es que unas carreras siempre son más importantes que otras, pero lo cierto es que cuando uno ve la cantidad de egresados de carreras y carreras, uno ve que algunas están subdesarrolladas en relación con nuestras necesidades. Claro, sí, 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 sí. Y No, ahí así habría como, que trabajar. Sí. Claro, pero así como uno puede pensar que los temas de investigación tienen que estar orientados hacia las necesidades del pueblo, que no pueden salir de la cabeza del investigador, también, y sobre todo, creo yo, atendiendo a la edad en la que suelen ingresar los jóvenes a la universidad, también hay que pensar en formas de redistribuir la matrícula ingresante de manera tal que estén definidas esas áreas que el Estado entiende como prioritarias en términos de falta de graduados o de desarrollo prioritario del país. Y a veces eso se confunde con cercenar la libertad de elección, ¿no? Ahí hay un problema, una tensión también. No. Sí, yo, aunque sea muy poco político lo que planteo, yo no soy de los que creen muchas veces en el tema de las vocaciones, Sí, sino de las oportunidades. exactamente. En la Jaureche nosotros tenemos el monopolio de la educación superior pública sobre casi 1 millón de habitantes. Sí. Bien, no hemos puesto derecho, no hemos puesto comunicación, no hemos puesto psicología y tenemos miles de estudiantes.
Miles. Claro. ¿Por qué es eso? Porque hay una oferta universitaria que está muy signada por las carreras técnicas, las ingenierías y por el área de salud, y los estudiantes van ahí. Si yo le hubiéramos puesto, por ejemplo, Derecho, seguro que había miles de estudiantes en esa carrera. Seguramente. Sí. Bueno, pero no es que Sí, a sí, raíz sí. de que no tengo Derecho no hay estudiantes, no. Exactamente. Tenemos un éxito en cantidad, viste, de alumnas y alumnas, son mayoría, inmensa mayoría mujeres, ¿no? Sobre todo en el área Sí, de salud, ¿no? No tanto en las ingenierías. En ingenierías sí. hay más hombres que mujeres, menos en ingeniería informática, que ahí Bien. está más. Ujú. Pero en el área de salud son inmensa mayoría las mujeres. Sí. Bueno, quiero decir, hemos hecho esa restricción, pero esa restricción la pudimos hacer en la Jauretche por una sola razón, porque tenemos el monopolio de educación superior. ¿Me Claro, explico? claro, claro. Otras universidades les Sí, cuesta mucho hacerlo, les cuesta muchísimo, exacto. porque Sí, viene el sí. gobernador, hay anécdotas sobre eso, viene el gobernador y hay una presión social para que hagan esas carreras. ¿Me Claro. explico? Que por otra parte son las carreras que tienen más visión pública. Sí. ¿Mm? Sí, 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 sí. Sí, y también las carreras, por ahí una cuestión interesante de muchas de las universidades nuevas es que abrieron camino a otros espacios de conocimiento y de saber que las universidades tradicionales tienen mucha más dificultad para eso. Sí, Las universidades como La Plata, por ejemplo, que es donde yo trabajo, bueno, es muy difícil abrir una carrera nueva, todavía está centrada en esas carreras tradicionales, digamos, ¿no? es que mira, cuando creamos medicina, lo tuvimos como asesor a Hugo Yuri, que actualmente es el rector de Sí, Córdoba, ¿no? Que es sí, médico. Y me decía, Ernesto, hacé el plan de estudios para los próximos 30 años, porque después no lo vas a poder cambiar nunca. claro, Incluso, claro. no sé si conoces el chiste de por qué es tan difícil cambiar los planes de estudio. Por lo mismo que ocurre en los cementerios, ¿conoces ese chiste? No, Claro, porque los de adentro no ayudan. los de adentro no ayudan, exactamente. Sí, Los sí, sí, cementerios no sí, pueden sí. trasladarse por eso y los planes de estudio tampoco. Cada Tampoco, profesor cree que eso tiene que ver con la estructura nuestra, ¿no? claro. Los planes muy anquilosados tienen que ver con que hay como una estructura feudal en nuestras universidades, en donde el profesor Sí, es el dueño de la materia y el profesor no es del departamento o de la facultad, sino de la materia. Eso es un exactamente. error del liberalismo de las universidades más tradicionales y todavía no lo hemos podido corregir en cuanto a mentalidades. Entonces, cuando discutimos planes de estudio, el profesor se siente atacado. Claro, Ay, sí, sí, me van a sí, echar, sí. me van a Me van a sacar lo sacar mío. mi materia. Claro, claro. Eso en algunas Claro, universidades nuevas se ha ido corrigiendo. Por ejemplo, en la de Quilmes. En la de Quilmes, un cuatrimestre el profesor elige la materia que dicta. Y el otro cuatrimestre lo decide el departamento. claro, Entonces hay más un ida y vuelta. El profesor no claro, cree que es el dueño de eso, ¿entendés? Bueno, exactamente. eso es un tema que hay que corregir. Por eso cuando yo digo, cuando se habla de derechos en general, hay que ir adentro, adentro, adentro y ver cuáles son los problemas, cómo se viven los problemas de la universidad. Que no se viven en Sí, términos de negar derechos o de que la investigación tiene que estar al servicio de nuestro país, sino se vive con estas pequeñas cosas, como somos los seres humanos, nuestros claro. ingresos, lo que ya sabemos, ese tipo de cosas. Por eso te decía que es tan importante el tema de la investigación. Si uno logra que un profesor rote en distintas asignaturas dentro de su disciplina, seguramente va a estudiar más. Seguramente. Sí, sí, Y sí, sí, sí. eso se va a reflejar después en la calidad de los estudiantes. Exactamente. Si un profesor lo da la misma materia durante 15 años, bueno, Sí, finalmente eso sí. es un aburrimiento. Es un ¿Mm? aburrimiento. Sí, ya depende de otras condiciones que las pueda cambiar. Hablando un poco de estas transformaciones y de estos cambios que puede haber en las universidades, ¿cómo, bueno, Alberto Fernández anunció la posibilidad de un nuevo proyecto de ley de educación superior? El año pasado hubo algunos debates
en relación a los cabildos que se organizaron para pensar a discutirlo. ¿Cómo observás vos la posibilidad de pensar en una nueva ley de educación superior? Yo creo que este año tenemos que debatir más qué queremos de la universidad. Nosotros el año pasado en la Comisión de Planeamiento del CIN hemos hecho varios debates, están en el CIN, son muy interesantes, y este año también tenemos 3 grandes temas para debatir. Si nos ponemos de acuerdo con eso, algunos temas incluso aparecen como muy lejos de las discusiones del común de la gente. Por ejemplo, los temas de acreditación. Sí. O sea, es que las carreras de grado en la Argentina, hay 2 tipos de carrera de grado de acuerdo con la ley. Unas que se acreditan y otras que no. Entonces tenemos que ver si queremos cambiar la ley en ese sentido, que se acrediten menos, cuantas más se acrediten, más se burocratizan los procesos. ¿Qué hacemos con las carreras que no se acreditan? ¿Cómo flexibilizamos planes de estudio en unas y en otras? Bien. ¿Cómo logramos un sistema que permita el reconocimiento de asignaturas de unas universidades a otras? Bien. Esas cuestiones tienen que estar en la ley. Ahí tenemos intereses contrapuestos, nuestras universidades. Sí. ¿Por qué? Porque a las universidades más prestigiosas en general son más reacias a este tipo de cosas. Claro, sí. Además, vos sabés que el sistema universitario está compuesto por públicas y privadas. Entonces, claro. Este tema no solo en las más prestigiosas del sistema público, sino en la del sistema privado. Imagínate una universidad privada que tenga un renombre importante, no va a aceptar que un estudiante que ha hecho 3 años o 4 años en una universidad privada menos prestigiosa pase a esa universidad. Claro, exactamente. Bien. Sí. Esos son los verdaderos temas que tenemos que discutir. Claro. ¿Me explico? Porque, yo insisto, está muy bien decir los principios generales, ahí todos aplaudimos, pero cuando empiezan a afectar los intereses pequeñitos de cada uno de nosotros, ahí nos ponemos muy nerviosos. Claro. Bueno, la cuestión del presupuesto que vos nombrabas hoy también sería otro tema de discusión. Claro, o por ejemplo, con la ley actual es posible que una universidad cree una carrera. Sí. Sin consultar al Ministerio de Educación acerca de su financiamiento. Sí, exacto. Es horroroso eso. Sí. Yo invento algo y después te pido la plata a vos. Claro, exactamente. Y la pertinencia de eso y la utilidad social. La mala costumbre de algunas universidades y que finalmente los gremios docentes no tienen otro remedio que defenderlo, que es el de los profesores o los docentes ad honorem. Claro. En mi universidad no hay ningún profesor ad honorem, ninguno. Hay otras universidades que van designando docentes ad honorem. Después de unos años, golpean la puerta de la Secretaría de Política Universitaria los gremios, porque pobrecitos tienen que defender a su gente, es decir, tenemos 3.000 profesores ad honorem. Perdón, muchachos, sí, no había dinero, ¿por qué los designaron? Claro. Entonces, ahí son temas de autonomía universitaria que tendríamos que analizar con mucho cuidado. La relación entre creación de asignaturas, de designación de profesores y el financiamiento correspondiente. Perfecto. Si no, hay una política de hechos consumados, ¿me entendés? Claro. Y una preocupación que en general suele ser una preocupación muy de nuestros oyentes, que por eso son más docentes que trabajan en educación primaria o en secundaria o en institutos de formación docente. Y una de las preocupaciones que nosotros nos llegan siempre en las preguntas que nos hacen es ¿cuál es si una ley de educación superior debería contemplar las instituciones universitarias o si debiera ser más amplia y contemplar otras instituciones como por ejemplo los institutos de formación docente, los institutos de formación técnica que también forman parte del nivel superior? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, la actual ley en ese tema ha fracasado. La ley se llama de educación superior y tiene un gran éxito en
tratar de hacer un solo sistema a través de lo que es el Consejo de Universidades, de la institucionalización del CRUP y del CIN. Sí. Nosotros nos reunimos periódicamente con los rectores de universidades privadas, sacamos los estándares para acreditar en común acuerdo, pero no se ha logrado lo mismo con el resto de la educación superior. Claro. Tiene que ver mucho con el financiamiento. Las instituciones de educación superior no dependen tanto de Nación, sino de cada una de las jurisdicciones. Claro, y han tenido dinámicas distintas. En eso, Claro. a mi juicio, la ley no ha tenido éxito. Ese es uno de los temas que hay que revisar. Yo cuando discuto muchas veces pienso exclusivamente en las universidades y habría que pensar en términos de educación superior. Claro. ¿No? Eso lo veo yo autocríticamente, a cada rato me ocurre eso. Claro, claro, claro. Y además hay como una distancia y poca articulación entre un subsistema y el otro subsistema. Exactamente. Esa es la verdad. Sí. Hoy vos hablabas del reconocimiento de asignaturas o saberes entre una universidad y otra. Bueno, con los institutos de formación docente, en las carreras docentes, esto es un problema también porque no se reconocen esas trayectorias hechas en el nivel superior. Sí, y las jurisdicciones se defienden no reconociendo los estudios universitarios para la docencia. Es una pelea que no se ha resuelto. Ese sería uno de los temas para encarar realmente para una nueva ley. ¿Sí? Perfecto. En ese sentido, soy partidario de una ley que incluya eso y no que nos resignemos a una división, ¿no? A una división. Perfecto. Otro de los temas que yo quería mencionar como déficit del sistema universitario es pocos concursos docentes. Bien. En muchas universidades, los derechos políticos están reservados solo para los concursados. Sí. Eso hace que a la clase política universitaria vaya haciendo concursos solo para los amigos. Sí. ¿Se entiende? Si uno dividiera el concurso del derecho político, por ejemplo, poniendo que los contratados después de 2 años, de 3 años, de lo que fuere, tienen derechos políticos, o sea, pueden ser elegidos y votar, se terminaría esa discusión. Claro. O sea, lo académico sería académico y lo político gubernamental sería político gubernamental. Sería político, exactamente. Sí, pero ese tema, sobre todo para las universidades más tradicionales, es un drama. Es un drama. Sí, bueno, uno sabe anécdotas de facultades de universidades grandísimas, en donde la cantidad de los que votan, de los profesores que votan, es mínima en relación con la cantidad de profesores que hay. Claro, sí. Sí, en relación a la construcción de las carreras docentes, que fue algo que los acuerdos paritarios a partir del 2014 comenzaron con ese sistema, también fue algo bastante resistido en muchas universidades. Bueno, eso tiene que ver con que todavía hay una mentalidad liberal en el mundo universitario. Claro. Yo te pregunto a vos sos jurado en un concurso. Sí. No en la Universidad de La Plata, en Córdoba, no, en una ciudad del interior. Sí. Y se presentan 2 profesores, uno con muchos quilates académicos, con muchos libros, y el otro que ha estado trabajando y que vive en una de estas grandes ciudades que mencionamos recién, y se presenta otro profesor que vive en esa ciudad del interior y que ha estado a cargo interinamente de la cátedra y que no tiene tantos quilates. ¿A quién designas? Yo no tengo ninguna duda, designaría al segundo. Yo tampoco, exactamente. Bueno, designaría al segundo. El concurso está hecho para que gane el primero. Exactamente. ¿Por qué? Porque el sistema de concursos piensa que el concurso es la panacea universal, entonces se presentan sin historia, sin nada, los concursantes y vos elegís al genio. No, claro. Vos tenés que designar al comprometido, ¿no? Al genio. Exactamente. El señor que se va a remangar ahí, que va a trabajar y que va a lograr que esa institución, que quizás más joven, más pequeña, sobre todo este tema es muy, muy fuerte en el interior. Para nosotros, para la Jauriche no es importante, porque nosotros estamos a 20 kilómetros de La Plata y a 20 kilómetros de Buenos Aires. Entonces, no tenemos dificultades para recursos humanos, para docentes. Claro. Pero en las provincias sí está esa dificultad.
No, y además se da una distorsión en el que muchos docentes van a concursar a esas ciudades que están a 1.200 kilómetros y se convierten en profesores viajeros para lograr mejores cargos para después concursar en sus universidades. Entonces, esas universidades nunca tienen una capacidad instalada. Me ha ocurrido como jurado, esto que decís vos me ha ocurrido como jurado. Exactamente, sí. Y uno se pregunta cuándo esa universidad va a despegar académicamente y va a poder afrontar los problemas de su territorio. Exactamente. Que es otra discusión, la territorialidad de las universidades. Exacto. ¿Cómo se va fortaleciendo el surgimiento, la promoción de la ciencia en cada uno de esos lugares? Exactamente. Sí. Por eso te digo, una cosa es el mito del concurso general, genial, puro, y otro es la realidad histórica, contextual. Claro. Y por eso el tema de la carrera pregunta docente, antes de cerrar. Sí. Si no, decime lo de la carrera docente. Que no, por eso la carrera docente es un gran invento que empezó con los gremios docentes y que en cierta medida atenúa los vicios de lo que es el concurso abierto, etcétera, etcétera. Sino que le pone a cada uno de los docentes una especie, de carrera para que vaya mejorando y corrigiéndose el mismo. Bien. Y te hago la última pregunta, porque vos me decías, el concurso como ideal y después lo que pasa. Vuelvo a la ley. ¿Cómo podríamos hacer, o en tu experiencia, qué condiciones se debieran dar para que una ley no sea solo una abstracción, sino que realmente modifique prácticas, ya que tendríamos esa oportunidad de hacer una ley nueva en la enseñanza universitaria? Bueno, para este tema de los concursos, eliminar el principal problema, que es el tema de los derechos políticos. Asignar derechos políticos por ley obligatoriamente en todos los estatutos, ¿no? Eso seguramente, por parte de algunas universidades grandes, van a ir a juicio después porque van a decir que es inconstitucional eso. Pero hay que hacerlo, hay que tener fuerza política para lograrlo. Ese es uno de los temas importantes. Y otro, establecer algunos criterios generales, muy generales, para la designación de docentes universidad por universidad, ¿no? Los jurados deberán tener en cuenta tales y tales cosas, nada más. Perfecto. Bueno, Ernesto, fue un placer haberte entrevistado. Nos quedaron cosas en el tintero, pero en algún momento en algún momento queremos hablar más de peronismo y universidad. Pero así que vamos a tomar en otro momento porque nos interesa analizar algunas continuidades en ese tema. Vos sabés que la mayoría de las universidades argentinas se han creado durante gobiernos peronistas. Exactamente. Sí. Yo siempre digo que es una fantasía de los radicales, que ellos suelen pensar lo contrario. Bueno, mirá, lo que ocurre es que eso de la falsificación de la historia, que habló tanto Arturo Jauretche, que ha escrito muy bien sobre eso en el mundo universitario ha sido muy común. Yo creo que si todavía le preguntás a algún dirigente universitario, no sabe que la gratuidad de la enseñanza la hizo Perón. Exactamente. Y se la atribuye a la reforma universitaria. Estoy seguro. Sí, a la reforma del 18. Todo pasó en la reforma del 18. Parece que en el medio no hubiera habido nada. Vos sabés que una dirigente política muy importante argentina, que fue presidenta de la Nación, se enteró hace solo unos 20 años de este tema de la gratuidad de la enseñanza. Ella lo dijo en un discurso. Pero que es una mujer que es muy leída, por supuesto universitaria, etc. Exacto. Sí. Es impresionante eso, cómo han lavado el cerebro de los universitarios respecto a nuestra propia vida. Bueno, hay que combatir esa falsificación. Por ejemplo, el tema de los graduados. ¿Desde cuándo existen los graduados en el gobierno universitario? Eso desde el 57, 58. Fue una necesidad de la Universidad de Buenos Aires, producto del golpe de Estado del 55. No es de la reforma universitaria. Exactamente. Bien, pero a veces hay falsificación de la historia también dentro de la universidad. Dentro de la universidad. Perfecto. Bueno, ha sido un placer, Ernesto. Muchas gracias y esperamos contar con vos en otro programa. Bueno, adiós entonces. Adiós. Excelente entrevista, con chiste y todo en el medio. Un placer. Estás muteado, Walter, querido. Me pongo de pie. La Universidad Nacional, Pública, Libre y Gratuita está garantizada. Te quiero decir rápidamente por una cuestión de tiempo, algunas cosas que me quedaron muy bien en la entrevista.
tremendo el compañero como respondió. Yo sigo buscando, cuando entré a la secundaria me decían, vos vas a estudiar una carrera técnica, ¿no? ¿Vos sabés cuántos taxistas hay que son ingenieros manejando un taxi? Yo hasta el día de hoy, ¿vos alguna vez encontraste algún taxista que fuera ingeniero? Nunca, Yo nunca, ¿no? nunca. Creo que una universidad pública no se puede desarrollar si no tenemos un proyecto de país, pues si no, no sabemos para qué formamos. Exactamente. Eh, Está bien esto de abrir y que haya un enlace entre entre la escuela, entre la media, la escuela secundaria y la universidad, porque con la cantidad de escuelas que hay solamente en La Plata, pensamos la cantidad de egresados y los que entran a la Universidad Nacional de La Plata o a todos los estamentos terciarios, falta mucha gente. Y es una manera de crear hombres y mujeres libres. Destacar el progresar como herramienta, el progresar nivel superior, que también Sí, ayuda para que los chicos y chicas puedan seguir estudiando. igual que las becas Y, Manuel Belgrano. y tremendo cuando él reconoce que hay universidades que fomentan la incorporación a través de sus facultades del ayudante alumno, porque lo viví, porque fui ayudante alumno. Después tuve suerte, pero no siempre el ayudante alumno es reconocido. Perdón, el ayudante El ayudante ad diplomado. honorem, el ayudante diplomado ad Claro, honorem, hablaba él. sí. Claro, Mirá que claro, claro. había 7:30 de la mañana iba a dar comunicación y cultura. Por favor, mirá si lo sabré. Claro. Me Y costaba por ahí, 20 minutos despertarlos. tal cual, yo, digamos, yo me recibí en el año 90, en el año 91 entré a la facultad como ayudante diplomada ad honorem y recién tuve mi renta en el año 96. Y Está bien. tenía comisiones de 80 alumnos a cargo mío, que yo era recién recibida y ad honorem. Por un lado, Esperá. yo, Y además te digo una cosa, te obligaban, sin decírtelo, porque mi sí, conducción era compañera, tenías que estar, porque tenías que aportar a la lucha del espacio. Claro, y te metían la cursada de verano, lectura de tesis, upa, claro, ¿viste? Todos los sí, no, trabajos por que no ahí, le gustaba a nadie. claro, por ahí mi facultad era un poquito más de tranqui, menos exigente, digamos, con los ad honorem. Pero yo durante muchos años me había convencido. Y esto creo que tiene que ver un poco con los aires morados de la época en que yo estudié, con la franja morada y la despolitización de algunas cosas de la universidad. Yo estaba convencida de que como yo había estudiado en la universidad gratuita, esos años ad honorem eran mi manera de devolverle a la universidad. Buen Y con el concepto, tiempo sí, pero también es un concepto manipulador, ¿no? Es totalmente, un arma de doble filo, porque yo totalmente. renunciaba a mis derechos laborales por una cuestión vocacional. Y la verdad que cuando uno comprende que, como muy bien dice Villanueva, yo no creo en las vocaciones, está muy bien que no creamos, porque a veces en nombre de las vocaciones nos hacen hacer, como vos decías recién, las tareas que nadie quiere hacer, y sin pagarte. Y cuando ocupamos el lugar que ocupa alguien que podría cobrar por eso, medio que nos estamos carnereando entre nosotros. Pero bueno, Totalmente, totalmente. cuando me volví más grande y menos romántica, entendí que ese concepto era medio equivocado, digamos. Pero bueno, En los paros docentes debo reconocer que para descanse a la compañera Alejandra Rómoli, que a mí me enseñó dictar clases sin pasar lista, sí, porque en una materia cuatrimestral, algún feriado más un paro más algún imponderable, terminabas con un cuatrimestre diezmado. sí, Yo siempre acaté el paro, no firmé planilla, no firmaba planilla y no pasaba lista, por claro. como concepción laburante. Sí, Bueno, otra vez nos quedaron un montón de temas abiertos a partir de este diálogo. sí, Excelente, seguramente. excelente compañero Villanueva. Y nada, a nosotros también nos surgen por nuestra experiencia cosas para aportar. Hacemos una segunda vuelta con otros compañeros hablar con algún gremio docente. También hay ¿Cómo no?
Carlitos de sí. Feo, un gran amigo, lo podemos convocar alguna vez como para que charlemos estas cuitas. Tuvimos este año en vivo a Verónica Betancourt hablando sobre la También. universidad, así que me parece que sí, que es un tema que podemos seguir. También porque, bueno, el tema de la ley, de la posible ley de educación superior, desde el año pasado que hemos venido discutiendo algunas cuestiones, aunque siempre, por supuesto, las mechamos con otras cuestiones de interés general también para nosotros y para ustedes, que esperamos que les interesen, que escuchan nuestro programa. Sí. Vos recordás, Walter, que la semana pasada tuvimos dos inconvenientes. Con la entrevista que le hicimos a Villanueva, pero también tuvimos inconveniente con el video que habíamos preparado para la finalización del programa, que tiene que ver con una narración. Así que le vamos a pedir la placa a Roxana de nuestro Varieté Cultural y después presentamos el video. Dale. Y ahora sí vamos a presentar el video de nuestra querida compañera, la narradora Nora Rodríguez, que es integrante de nuestra agrupación de Patria Compañera. Ella nos va a ofrecer una narración basada en un relato popular que circuló mucho en las redes, que demuestra el sentimiento y la identidad peronista. Y es tan lindo escuchar cuando nos narran algo con la amorosidad con que narra Nora. Así que les invitamos a escucharla. En el living de mi casa hay un aparador enorme. Está adornado con algunos objetos, unos animalitos de cerámica, unas carpetitas de crochet y en el medio el busto de Perón y Evita. Herencia de Marga. Marga estuvo presente en mi vida desde mi niñez hasta mi adolescencia. Yo estaba convencida en mi inocencia infantil que era un miembro más de la familia. Más o menos a los 10 años me enteré que Marga en realidad venía a casa por un sueldo y que ese era su trabajo. Pero ella me hizo saber que además venía por amor. Y yo se lo agradecí tanto porque yo la amaba a Marga. Lamenté muchísimo su ausencia. Todavía la extraño. Y ella decidió que yo fuera la depositaria de su tesoro más preciado. Aunque sabía que por ese entonces yo no era peronista, pero en su sabiduría popular ella decía que no era necesario saberse la marchita de memoria. Bastaba con identificar a los gorilas y a los boludos que los rodean. Mantuvo esa preciosa escultura con unas revistas y un libro de Eva envueltos en papel celofán y cartón corrugado durante los 18 años que duró la proscripción asesina, esperando que llegara el momento para desenvolver y volver a lucir y disfrutar de sus tesoros. Decidió dármelos a mí antes de morir. Un privilegio inmenso. Ella mostraba en todo momento su orgullo peronista. Y ahí estaba la estatuilla, en ese lugar de la sala donde convergían todas las miradas. Era imposible entrar a mi casa y no verlos. No era una estatuilla realizada por algún artista avesado. Se notaba la mano de algún trabajador en un trabajo rústico, pero lleno de amor. Y con los años ya estaban un poco descoloridos, pero a mí me encantaba verlos. Un día vino el electricista. Entró a la sala y cuando los vio,
dijo con ironía. Qué lindo souvenir. No es un souvenir, le contesté. Ah, ¿no? ¿Y qué es? Un detector de boludos. El hombre había empezado a sacar las herramientas de un bolsito bastante baqueteado. Frunció el ceño, puso gesto de desagrado y empezó a guardar las cosas. Me parece que este trabajo no lo hago. Me parece que no, le dije. Mientras lo seguía por el largo pasillo hacia la salida, escuché que dijo entre dientes: qué mal le hace a la gente ese fanatismo. ¿Vio que yo tenía razón? Le dije, haciendo un momento de suspenso, esperando que él cruzara la puerta y yo poder cerrar la reja para estar protegida de su posible reacción. ¿Ah, sí? ¿Y por qué me dice eso? Y porque funcionó como detector de boludos, porque usted, gorila, no es. Los gorilas tienen plata. Y usted con ese bolsito que ni siquiera lo puede cambiar por uno nuevo. Y dejé el suspenso. Me miró con odio, pero antes de entrar y cerrar la puerta de madera, me di el gusto de decirle: hasta la próxima. Volviendo al living por el pasillo, miré hacia el cielo. Y ahí estaba Marga, muerta de risa y de placer, con su orgullo peronista, dando ese grito de dignidad que sonó a un himno. Y yo la escuché cuando dijo: ¡viva Perón, carajo! Hermoso, Hermosa. Me emocionó. Sí, vos sabés que sí. Y además yo vivo en un pasillo largo, ¿no? Y me imaginaba murmurándole alguna cosa, algún boludo, como dice la narración que cae de vez en cuando en la casa de uno, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Nora, te queremos mucho. ¿Cuánta falta nos hacen narraciones así para recuperar lo que es el sentimiento de ser peronista, ¿no? Yo no me crié en un hogar peronista, pero nostalgio no haberlo hecho. Así que, la verdad, muchas gracias, Nora. Sí, nada para agregar porque mi mente ya está viajando, un radioteatro con esa voz y efectos y ya está. Exactamente. No, ahora hay que traerla a la radio. Exactamente. Bueno, compañeras y compañeros que nos han escuchado, muchas gracias por acompañarnos. La semana que viene estaremos de nuevo a las 7 de la tarde. Nuestro próximo programa va a estar dedicado a la crisis política que vive Colombia. Vamos a tener la visita de un compañero docente y militante en nuestro programa. Y no bueno, vamos a viajar a Colombia. No, vos sabés que no, por la pandemia, porque si no, la radio Germana Abdala creo que nos mandaba. La producción acá no tiene problema, nos vamos seguidita, pero bueno. Exactamente, pero bueno, vamos a mirar un poquito a la patria grande en nuestro próximo programa. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Tuvimos muchos comentarios, les recontra agradecemos, hemos tratado de tomarlos todos, de saludar a compañeros y compañeras que nos escuchan desde distintos lugares. Así que bueno, nos vemos el jueves que viene, como siempre. Muchas gracias. Este programa fue una producción de Patria Compañera. Nos pueden ver en la semana en nuestras redes sociales y en las de la radio Germán Abdala de AT Capital. Nos encontramos el próximo jueves a las 19.